Bienvenidos a la Glotis de Zafar. Esta noche vamos a hablar sobre un tema importante, sobre sepsis. Vamos a darle un nombre diferente, vamos a llamarlo el arte de sobrevivir a la sepsis. Así como hay el arte de sobrevivir, el arte de la guerra de Sun Tzu, esto va a ser el arte de sobrevivir a la sepsis. En esta oportunidad estamos con Carlos Zuquilanda, estamos con Ramón Pinedo, grandes amigos, para hablar de ese tema. Se me viene a la mente, chicos, se me viene a la mente ahorita el holocausto nazi, cuando hablamos de la sepsis. ¿Y por qué? Por una cifra que coincide con los fallecidos al año actualmente por sepsis. La OMS publica en su página sobre sepsis, ahora último, que 31 millones de habitantes sufren de sepsis en todo el mundo, ¿no? Y de esos 31 millones, 6 millones fallecen, que es la cifra de los judíos que murieron en ese penoso episodio histórico, ¿no? Entonces, es importante, es pertinente hablar, refrescar esto, darle una mirada distinta al tema este de la sepsis, basándonos en las guías del surviving, del campaign, y también basándonos en algunos enfoques de la IPSA, por ejemplo, que a veces se contraponen y también hacen algunas críticas constructivas en este tema que enfoca siempre el campaign cada 4 años, ¿no? Entonces, y entrando de lleno en el primer punto, ¿cómo vemos el tema del tamizaje, el tema de las escalas, el tema de los scores en la sepsis? Mira, yo creo que primero para poner en contexto más al público puede ser, sí. Porque es probable que no solo nos vea gente de emergencia, gente afín a la especialidad, sino que hay que recordarles que cada cierto tiempo salen un número de guías, ¿no? No solo de sepsis, sino de un montón de temas, dentro de las cuales sepsis se actualiza cada 4 o 5 años más o menos. Más o menos, claro. Cada 4 o 5 años, y de ahí salen recomendaciones, ¿no? Entonces estas recomendaciones, si bien es cierto, para la última que tenemos que leer del 2021, no habrá cambiado en su 100%, probablemente el 90% continúe siendo lo mismo, pero ese 10% es lo que tal vez deberíamos de llevarnos en este momento, ¿no? O sea, como darle unas pepas, unas píldoras, ¿no? Unas pepillas. Para tener ahí, pues, ¿no? Entonces, claro. Así es. Entonces estos pequeños tips se pueden resumir en, no sé, pues 5 o 10 puntos, claro. 5, 6, 10 puntos, claro. Lo que quieras, pues, ¿no? Así es. Entonces, el tiempo, pues, ¿no? Lo primero que, estábamos hablando primero de las escalas, ¿no? Entonces, esta última guía menciona o hace énfasis de que no se debe hacer uso solo de una sola, ¿no? O sea, no tratar de enfrascar a nuestro paciente teniendo una sola escala, sino que hace o ve en la medida de lo posible usar varias, ¿no? Como para poder dar una mejor apreciación al paciente, ¿no? Si bien es cierto, ninguna escala por lo menos ha demostrado hasta el momento tener un 100% de efectividad, un 100% Correcto. de sensibilidad, especificidad, por decirlo así, ¿no? En el momento del tamizaje del paciente, te da una orientación bastante cercana de lo que debería hacerse en el corto tiempo posible, ¿no? Porque es lo que buscamos, y ese sería nuestro segundo punto, que ya no nos adelantemos más al tema, pero que más adelante nos vamos a desplayar, ¿no? Entonces, las escalas, creo que por ahí había leído alguna pequeña acotación que decía, ¿no? De que no se debe usar el Quicksilver y esas cosas. O sea, sí se podría usar, pero no como una escala única o como solo para enfrascar al paciente en eso en ello mismo, sino también hacerle o complementarlo con otras más. No sé qué opina Así es. Ramón. ¿Qué opinas tú, Ramón? Claro, es importante saber que ninguna escala en realidad es diagnóstica, ¿no? Perfecto. Son básicamente de ayuda, ¿no? Y es lo que te recalca la guía, ¿no? Porque a veces tú, pues, si aplicas Quitsoft a todos los pacientes, lo que va a pasar es que aproximadamente 6 pacientes de cada 100 pacientes te van a salir positivos, pero solamente te van a salir en promedio entre 2 a 3 con un verdadero cuadro séptico. Entonces acá hablamos del problema de estas escalas, es su baja, digamos, exactitud, ¿no? Entonces siempre tienen que ir acompañadas de un buen juicio clínico, ¿no?
Entonces es Sí. básico. Y tenemos 3 escalas básicas. Tenemos la QSOFA, basada en la frecuencia respiratoria, el sensorio, ¿no? Sí. Y la presión arterial sistólica. Que si te das cuenta no está en el valor todavía de una hipotensión, sino es solamente un aviso, ¿no? Sí. Un aviso que es una Claro. sistólica menor de 100. Tenemos la escala anterior que utilizábamos, que eran los criterios de Sears más foco comprobado, que todavía se está utilizando en algunos países, no se ha eliminado del todo. Y tenemos una escala que es la que yo creo que tiene una mejor, digamos, correlación fisiológica con el Ya. paciente, Claro. que es el Score News, que además te sirve para monitoreo, ¿no? Sí. Entonces, El Muse también. ustedes pueden escoger cualquier escala, pero no hay que olvidar el juicio clínico, ¿no? El La juicio historia clínico, clínica sí. con la que viene el paciente. Y en mi particular opinión y en mi particular experiencia clínica, todo paciente en shock que llega a la emergencia, por descarte, lo primero que yo pienso es un shock séptico, ¿no? Porque además por epidemiología estamos hablando de un 70-80% aproximadamente, ¿no? Como un recuerdo más que me parece importante siempre que lo tengan en cuenta, toda vez que aparece trastorno de conciencia, siempre que el trastorno de conciencia ya se instala y forma parte esto del QI-SOFA, Así es. ya es tardío, ¿no? Así Entonces, es. el QI-SOFA es una escala específica, pero Claro. es poco sensible. Así Ese es es. el tema, ¿no? Es Así poco es. sensible. Entonces, para chapar pacientes precoces, en realidad no me ayuda mucho. Sin embargo, hay que usarla, ¿no? Pero hay que usarla también pues asociada a otras cosas, ¿no? Como CIRS, como el NEWS, Así es. el MUSE, que son No hay que descartar scores ninguna escala. fisiológicos, ¿no? Así Así es. es. Entonces, mientras más herramientas podamos usar, creo yo, Mucho mejor. mucho mejor. Mucho ¿no? mejor, Al claro. paciente le conviene. Esa es creo que una conclusión de la Es- guía es una y conclusión. con la que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Con la que definitivamente. estamos de acuerdo. Coincidimos ahí, ¿no? Coincidimos Una ahí. cosa, pero buena eso, ¿no? ¿Qué otro punto podríamos tocar con Eh, respecto a la guía y en general al tema, ¿no? El tiempo, pues, ¿no? Claro, Los el tiempos. tiempo. Yo creo que los tiempos siempre van a ser un parámetro a tomar siempre muy en cuenta, ¿no? Mientras más temprano, más precoz sea tu accionar, pues vas a obtener mejores resultados, ¿no? Y bueno, no solo es para sepsis, ¿no? O sea, para un montón de cosas, ¿no? Claro. Y si ya lo quieres extrapolar a la parte extra médica, ¿no? En tu vida cotidiana y todo eso. La idea es optimizar los tiempos como para obtener mejores resultados. Justo conversábamos algo con Omar con respecto al protocolo de Rivers, ¿no? Ok. Que más que una utilidad, digamos, en cuanto a seguir el protocolo, su utilidad ha sido que a todos nos metió el chip de que la sepsis es una patología tiempo dependiente, ¿no? Claro. Y eso es la importancia, ¿no? Y, Sí. Claro, y más... Y aportó sí, también el tema de tener metas, ¿no? Pero ya Así esa es. es otra cosa que la podríamos... sí, Pero, claro, lo tocamos más adelante. pero es tiempo desde el momento en que el médico lo ve, Así es. ¿no? Es así, ¿no? Porque a veces Claro. uno menciona, pues, porque uno se encuentra con familiares que traen a sus Demasiado tarde. pacientes demasiado tarde, que ya van 2 días, 3 días, Así y a es. pesar de que se les pueda actuar de forma rápida, ¿no? Así es. Instaurar tratamiento, diagnóstico, todo lo que quieran, Ajá. no necesariamente nos da el mejor resultado. Ahora, ahí hay un segundo retardo importante, ¿no? Carlos, porque mira, es tiempo desde que el médico lo ve. Sin embargo, hay un retardo ahí de la familia o en general a veces del sistema de salud que no le Mucho, permite llegar claro, a ese paciente definitivamente. séptico Definitivamente. o que no le Saque su cita, o señor, a saque su su vez que el cita. recurso Así no es. le llegue, ¿no? Para Claro. manejar este tipo de complejidad. Claro. Pero también hay un retardo importante, o sea, llega y el médico no lo reconoce. Entonces eso también puede pasar. ¿no? Claro, Claro, es una serie de factores, ¿no? cognitivos, Claro, sí, Bueno. sí. Errores Exacto. cognitivos, errores sociales, errores El sistema de salud, gubernamentales. El sistema de salud flaquea muchas veces. Sí, Y eso claro. en realidad es para toda patología, ¿no? Para toda enfermedad, ¿no? El Correcto. tema de manejarlo precozmente, de darle el tratamiento, ¿no? O sea, es todo un tema, ¿no? Y ahora la guía plantea una serie de puntos con respecto al tiempo, ¿no, Carlos? Claro, sí, por lo menos entre que se pueda dar una atención y el diagnóstico y llegar hasta la antibiótico terapia, deberían no pasar más de 3 horas, entre 1 y 3 horas. Si tuviéramos la capacidad resolutiva, ¿no? Ujú. En un centro de salud adecuado, ¿no? De que si es necesaria el uso de una unidad de cuidados intensivos, debería pasar en menos de las 6 horas, pues, ¿no? Y entre las 6 a 12 horas, que es lo que se plantea, es que se pueda controlar el origen o la fuente de lo que descompensa al paciente, ¿no? Claro, estamos hablando de que si sepsis, se pues, ¿no? trata de una colangitis, tener acceso o a la mano una CEPRE. Claro. Si se trata de un empiema, Claro. hacer un drenaje Un drenaje precoz. precoz, Si se trata claro. de un abdomen agudo quirúrgico, operarlo Así es.
cuanto antes, ¿no? Claro. Así es, así es. Excelente ese tema de Pero los en ese tiempos. tema, ahí que tú lo tomas, es interesante el tema de las 3 horas. Claro, te dan eso de las 3 horas, pero si uno diagnostica la sepsis en menos de 45 minutos o en menos de la hora, tú tienes que clavarle el antibiótico. No, claro, definitivamente. Claro. No es que voy a esperar las 3 Claro, horas para poderle claro, iniciar el obvio, claro, tratamiento, claro. ¿no? Obvio, Eso, obvio, eso claro, se obvio. sobreentiende. Claro. O sea, se ponen como... Obi Wan Kenobi. Ha salido la serie, ha salido la serie. Ha salido la serie hoy día. ¿Ha salido la serie? Claro, claro. Ah, No nos desviemos el bacán. tema, no nos desviemos el tema. En Disney Plus. Claro, Ah, exactamente. bien ahí ya. Ahora, Bueno, como... con este tema de las horas, de los tiempos, ya que viene a colación, ¿no? Ajá. Claro, son 3 horas. Sí. Sin embargo, la evidencia demuestra que si el paciente se encuentra en shock, Claro, tiene que ser tú tienes que iniciarlo precoz. antes de la hora. Claro, Antes de la precoz. hora. Por eso Ahora, te si es decía, que el por paciente eso te solo está decía, en sepsis, menos ahora, de 45 minutos. yo hago como que una analogía, ¿no? Ahorita se me ocurrió una analogía. La urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Ok. Entonces, la urgencia hipertensiva es la sepsis y la emergencia hipertensiva es el shock séptico. O sea, el shock séptico tú necesitas darle La todo emergencia inmediatamente. hipotensiva. Hipertensiva. O sea, sería como una emergencia hipotensiva, ¿no? Hipotensiva, por eso. Entonces tú tienes que ser inmediato en todo. Urgencia Inmediato en hipertensiva, antibiótico, urgencia inmediato hipotensiva. en fluido, inmediato en vasopresores Claro. o incluso inmediato en corticoides, que Claro, ya vamos claro. a ver Porque, posteriormente. o sea, ¿no? y en eso que tú dices, hay estudios que te recalcan muy bien que mientras más tiempo el paciente tiene PANS menor a 65, Así es. mientras más tiempo, más profunda es la hipotensión, más mortalidad tiene a los 28 días. Así es. ¿no? Quizá la prioridad ahí sería evitar mortalidad, mientras que la prioridad en la sepsis es que no se convierte en un shock séptico, ¿no? Es No verdura. puedes manejar igual, porque si tú a un séptico no le puedes dar pues un bolo agresivo de fluidos, mientras que al shock séptico a veces sí tienes que ser un poquito, no agresivo, pero sí tienes que utilizar definitivamente fluidos en algún momento, ¿no? Claro. Es Ok. correcto, es correcto. Siguiente Bueno, entonces punto. ahí yo creo que estamos nosotros también llegando a una conclusión que tenemos que ser... Antibióticos, ¿no? Estamos con el tema de los de que antibióticos. tenemos que iniciar, tenemos que acortar los tiempos, ¿no? Acortar los El tiempos, sí. diagnóstico para tomar una conducta. Bueno, entonces ahora en el tema siguiente, en el punto siguiente, en los antibióticos, en la elección de los antibióticos, en el curso de este medicamento. Bueno, los antibióticos que uno elige, yo siempre hago una, digamos, menciono o educo en este tema a los residentes, Ajá. que el caballito de batalla para manejo de cualquier paciente séptico y cualquier tipo de foco son los betalactámicos. Ok. No son los antibióticos de elección. Definitivamente, si es una patología severa adquirida en la comunidad, un medicamento como una piperacilina tazobactam es bastante buena para un paciente, Un ampicilobactam también. un ampicilobactam, ¿no? Claro. Y si hablamos ya de espectro a nivel intrahospitalario, siempre es bueno pues la cobertura antipseudomónica, ¿no? Claro. Y no todo paciente requiere pues la vancomicina, ¿no? A veces hay un sobreuso de la vancomicina, sin embargo pues hay que ver los factores de riesgo específicos para cada paciente para ver la necesidad de vancomicina. Pero Sí. si voy a utilizar este fármaco como la vancomicina, lo que tengo que hacer es asegurarme de una buena dosis de ataque, ¿no? Mm. Y también con los carbapenems y otros betalactámicos, ¿no? Es correcto. Carlitos, Sí, ¿tú? o sea, no es que ¿Cómo lo exista ves? no es que exista una receta de cocina, Así ¿no? es, Por no, decirlo así, no. no es que Eso, exista una receta de esa cocina. palabra me gusta siempre, porque a veces uno busca recetas, ¿no? Claro, Uno busca o sea, recetas un- y pegarse a cosas así, Así y es, no es claro. así. Lo que uno y no es piensa, así. lo que uno piensa que va a encontrar en la guía, individualizar, así. lo que uno piensa que va a encontrar en la guía es que, no sé, pues te viene con una sepsis que de origen probable, ¿no? Abdominal. Ya ponle tales, y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, y eso también va de la mano a otro análisis que dentro de la misma guía lo desglosa, que sería, pues, primero que tienes que ubicarte entre tu grupo Avisan que ya étnico. estamos en 15 minutos. Ok, Ok, ¿Cómo ok. se pasa el avanzamos, tiempo? ¿no? avanzamos. Sí, Rapidísimo. se da cuenta que el tiempo se pasa, Avanzamos. pero Se pasa volando. es una cosa, pero Tien- es cuando uno se divierte. pero cuando Claro, uno se divierte, para completar la idea, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta, pues, los factores de riesgo, tu grupo etario, el sexo, la edad y todo ello, hasta tu grupo poblacional, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que tu población maneje como Así es, infecciones así es. Y tu hospital, probables y tu hospital mismo, la flora de tu hospital. Claro.
Hemos tenido Eso es épocas que a veces Eso toda es la sala de importantísimo, críticos está llena de Pseudomonas, patologías. Klebsiella. Y Claro, si tu claro. paciente de lado te empieza a hacer fiebre, tienes que arrancar pues con un antibiótico Claro, de amplio claro. espectro, ¿no? O sea, Sí. lo que la guía te dice es eso, ¿no? Un antibiótico de amplio espectro. Y uno siempre, antibiótico de amplio espectro, entonces cubro gram positivos, cubro gram negativos, pero no necesariamente tendría que cubrir anaerobios, ¿no? No Claro. necesariamente, salvo que yo tenga una fuerte Así sospecha es. que tengo que darle a eso, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Voy a que de arranque, o sea, meterle carbapenems, por ejemplo, tampoco sería Tampoco. sería la voz. Y Claro. como tú hablaste bien, ¿no? Iniciar vancomicina de frente en un paciente, por Tampoco, ejemplo, tampoco. que tiene una ITU, ¿no? Así es. Ahora, hay algunas que son por enterococo, pueden ser, ¿no? Así es. Pero si es por enterococo y yo tengo harta sospecha que puede ser por eso, pues le inicio, ¿no? Así es. Como bien dijiste, pero Correcto. entonces uno lo que tiene que hacer siempre es tratar de afinar más o menos qué cosa le quiero chuntar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está generando eso? Si es una neumonía, pues adquirir en la comunidad o asociada a servicios de salud, entonces, ¿cuál más o menos puede ser el germen? Y más o menos decidir el mejor antibiótico en eso, ¿no? Y Omar, lo importante Sí. también sería reevaluar continuamente a tu paciente, ¿no? Porque a veces Claro. tú inicias el antibiótico y resulta que ese paciente te sigue haciendo fiebre, Claro. ¿no? Entonces a veces tienes que ampliar cobertura o, en su defecto, Desescalar. desescalar Desescalar. y suspender. Y Claro. ahí va nuestro siguiente punto, Claro, que es la claro. procalcitonina. La procalcitonina. Pero para eso antes es los hemocultivos, ¿no? O sea, Los yo voy a hemocultivos, sí. meter Sí, antibiótico definitivamente. y Siempre. sus hemocultivos, sus cultivos importantes de cajón antes, ¿no? Antes, creo que antes de pasar la proca, Ok, ok. también mencionaba Dale. acerca de cómo debería administrarse los antibióticos. Ah, Ok. ya. ¿Ya? Y la forma en cómo debería administrarse, Es lo que importante. menciona es de que deberían mantenerse en una infusión continua. Eso, ¿No? claro. Para que en la mayor parte del tiempo esté recibiendo la dosis, bueno, no la dosis no la dosis que le corresponde, sino el hecho de que se mantenga una concentración adecuada, ¿no? Claro, En una claro, concentración Todo el adecuada. tiempo. Sostenida. Todo el Una tiempo concentración sostenida. mínima. Ujú. Nosotros Sí. sabemos pues que la indicación es que por decir, ¿no? Le dan, no sé, pues si mi PNM cada 6 horas, 500 cada 6 horas, la enfermera viene, le pone su tratamiento, pero es como que le ponen bolo. Como Claro. que el tratamiento habrá demorado, pues, no sé, pues media hora, Sí, 1 hora, y después el resto de las 5 horas restantes está sin nada. claro. Entonces claro. la recomendación que da es que sea instaurado de forma continua, ¿no? De preferencia en infusión. Totalmente de acuerdo, pero eso también lo que determina es más recursos de salud, ¿no? Sí. Ármale la bomba, ¿no? Y viene el tema de la bomba, y a veces no hay bombas, ¿no? El paciente está con Nora, está con la sedación porque está con el BM, y ya para la bomba falta bomba. Entonces, pero sin embargo, es lo que necesita el paciente, ¿no? Pero es que esa es la recomendación, no necesariamente estamos Así diciendo es. que tenga que hacerse. La recomendación menciona eso, de que se pueda realizar, Depende de tu realidad. depende de tu realidad, definitivamente. Eso exactamente. también es cierto. Sería lo Eso ideal, también o sea, es nosotros cierto. tratamos Claro. siempre de buscar darle lo mejor, o sea, Claro. no porque no lo tengamos, no Claro. porque no lo podamos dar, no lo debemos de saber. Debemos de Claro. saber, trataremos de aplicarlo en la medida de lo posible, pero hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Es como que en algún momento yo con los residentes les mencionaba, ¿cuál crees que es el mejor prokinético en un paciente con HDA? Ujú. La guía te dice que es la eritromicina endovenosa, ¿pero tenemos en el hospital? No. Pero por ende, debería de saber, sí, definitivamente. Así Porque es. puede llegar en un momento en que esté en un hospital, en un lugar donde sí lo tenga, Ujú. y lo tengo que aplicar, ¿no? Porque Claro, es lo claro. que me recomienda la guía. Claro, o sea, antes incluso para colocar la Sextaken le metían eritro al paciente. O sea, en la guía estaba, ¿no? Claro, En la guía correcto. estaba, ¿no? Ya bueno, entonces Ah, pasamos... la proca, antes de que no. Ok, a ver, dale. Y que la proca, bueno, antes se Para usaba, eso, pues, ok. dosábamos la procalcitonina para iniciar el tratamiento antibiótico, mientras que ahora actualmente lo que se hace es dosarla, pero para desescalar o para suspender el tratamiento, Claro. Así es. ¿no? Entonces se ha opuesto, ¿no? Entonces, Y claro, se ha comprobado que varias patologías no requieren la recomendación clásica Claro. de 10 a 14 días. Sí, sí, es Hay cierto. varias patologías donde solamente requieres, por ejemplo, 4 días, desde una neumonía que puedes manejar con 4 días de antibiótico, Sí. hasta una infección urinaria que puedes Sí. manejar con 5 a 7 días, etcétera, ¿no? Pero ojo con eso, ¿no? Claro. No hay que ser tan estricto con eso, ¿no? Claro. Yo a veces veo, hay un montón de trabajos en los que dice, oye,
3 días de antibiótico para neumonía es equivalente a una semana, a 10 días. Sí. Y a veces, y si uno se pega mucho a lo Sí. que esté escrito, también pierde, ¿no? Así es, Entonces claro. la individualización del paciente... Y para eso es importante es justo la importante, ¿no? procalcitonina, ¿no? Y la Porque procalcitonina yo de creo que cajón sí ahí, ¿no? tiene buena validación, Claro. por lo menos. En el tiempo, por ejemplo, del Sí. COVID, las recomendaciones eran esas, ¿no? Tú a veces a pacientes le arrancabas antibiótico porque tenías una tomografía con condensados y Así todo el es, así es. asunto. Y luego le suspendías. Y, le suspendías procalcitonina sin normal. problema, sin problema. le Procalcitonina suspendías, normal, sin claro. problema le Sí, suspendes, ¿no? correcto. Y no pasa nada. Pasamos Entonces, pasamos ahora al manejo del shock. ¿Cómo hacemos el manejo del shock? Dale. Bueno, el shock siempre ha sido un problema, creo, ¿no? Yo creo que no se llegó a un consenso desde... Así es. Creo que he leído 3, 4 guías y siempre opinan... no llega a un consenso, ¿no? Algunos dicen... Desde la definición, que cambia Exacto. cada 4 Sí, años. sí, claro. totalmente. No sé, Desde yo la me acuerdo que definición, empecé ¿no? leyendo de que debías de darle bolos de 20 cc Correcto. por kilo cada 10 Después minutos, 30. después 30 y así sucesivamente. Al final, eso se ha mantenido como tal en la guía, ¿no? Se ha Sí. mantenido como tal. Chichichi. Pero y lo que sigue recomendando es que sea con soluciones equilibradas, ¿no? ¿Qué más? Que sea medida en el tiempo con formas dinámicas, ¿no? Ya. Y de ahí eso creo que va a derivar mucho al uso pues del ecógrafo, pues, ¿no? Así es, correcto. Ramón. Sí, bueno, acá hay un punto importante, ¿no? Que si uno se toma la molestia de ver qué evidencia hay detrás de esa recomendación de los clásicos 30 cc por kilo que nos han enseñado siempre, uno se da cuenta que es por uso y costumbre. Así Es lo sí. curioso, o sea, Es por uso y es costumbre. un número que se le ocurrió a un grupo Antojadizo. de 30, ¿no? Claro. Y es en realidad impuesto por el uso. Ahora, hay estudios que han naturalmente comprobado de que esa cantidad le hace bien a muchos pacientes. Claro. Sin embargo, un grupo de pacientes que afortunadamente son la minoría, con esa cantidad se pueden congestionar, especialmente los pacientes cardíacos, ¿no? Es que Poco en respondedores. ese punto yo, claro. por ejemplo, ahí sí estoy totalmente en desacuerdo y ahí sí la guía, a mí no, yo no estoy en nada de acuerdo, ¿no? Porque hay volemias distintas, ¿no? Yo puedo tener una volemia de 6, otra persona puede tener una volemia de 8, otra persona puede tener una volemia de 5, entonces no podemos hacer exactamente lo mismo. Eso de 30 cc, no tiene, o sea, yo Claro. la verdad no le encuentro... No, sin embargo, nos pegamos a eso, ¿no? Y Pero ahí, puede porque, haber, porque sin nos embargo, gustan los numeritos, claro. pues, nos gustan los numeritos. Así es. Pero Omar, puede haber un enfoque un poco más racional. Claro. Por ejemplo, lo que hago en mi práctica clínica diaria es poner entre bolos de 500 a 1 litro para Ok, empezar, claro. ¿no? O sea, no pongo los 30 cc completos, pongo 500 a 1 litro, valoro la respuesta del paciente a esos 500 a 1 litro en base a la diuresis, sensorio, lactato, perfusión. Medidas dinámicas, pues, ¿no? Lo que hablamos también. Claro, pero- y después de eso, ahí meto las medidas dinámicas. O sea, le Ok. pongo el litro y para poner el resto de fluidos, siempre, medidas dinámicas. Porque Claro. hay que ver si es respondedor o no. Ahora, otra cosa frecuente que hay, un error frecuente. Tú metes una medida dinámica y el paciente te sigue siendo respondedor. O sea, responde. Tampoco es que le vas a poner líquidos hasta que deje de ser respondedor. No, tampoco no Tú va le por ahí la pones cosa. líquidos y digamos paras cuando mejora tu paciente. Mejoran las Ahí lo que yo creo que tendríamos que tener así, pero ahí preciso es Tenerla clara, las tenerla ventanas de clara. perfusión. Las Tenerla ventanas clara. de perfusión, claro. Tenerla clara. Entonces, cuando yo paro la mano, veo mis ventanas de perfusión. Y esas ventanas de perfusión me pueden servir en lugares, por ejemplo, de escasos recursos, donde yo no tengo muchas cosas y tengo clínica. ¿Cuáles ventanas de perfusión? Trastorno de conciencia. Las de Weil, Tra- las de Weil, tra- las clásicas, Claro, de claro. Weil. Claro. Trastorno de conciencia. La piel. piel marmórea, Piel, la piel, llenado clara, capilar. Ajá. o la lividez, donde ahí está el llenado capilar, Así ese es. asunto. Y lo otro es la diuresis, ¿no? La diuresis. Ahora, Y le agregas las el- ventanas ecográficas. Y le ¿no? agregas, las ventanas si ecográficas. tienes lactato, pues Claro. le censas lactato y ya con eso bacán, ¿no? Pero entonces yo Correcto. creo que eso nos puede dar un montón. Seguimos. Entonces, vamos. Medidas dinámicas. ¿Qué hay con las medidas dinámicas? Medidas ¿Qué hay con dinámicas. eso? Primero hay que tener el recurso, ¿no? Ok. El recurso, no sé, pues tu ecógrafo, un ecógrafo adecuado, o por lo menos uno básico, ¿no? El cual te permita ver, pues, no sé, pues bomba, ¿no? Corazón, la medida misma de la colapsabilidad de la cava, ¿no? Si ya de repente tienes un poco más de experiencia, más capacitación,
¿no? Hacer ya medidas más dinámicas como tal, ¿no? Un Incluso, BTI, ¿no? ajá, Claro, incluso la medida después de que se le han levantado las piernas, ¿no? claro. ¿Qué más? Ver pues si es que tu paciente, aparte de eso, si es que te excediste pues en volemia, ver que no se congestione, ¿no? Ver las líneas Así B es, y aplicar correcto. otro tipo de protocolos que no necesariamente pues solo se encargan de solo ver la bomba, pues, ¿no? Ver pulmones, Claro. etcétera, pues, ¿no? ¿Cómo Correcto, la ves ahí, Ramón? correcto. Sí, solemos manejar la sepsis, Nos ¿no? dicen que ya estamos en Sí, 25 sí, ya minutos. yo creo que voy para el siguiente punto. Voy para el siguiente punto porque creo que Carlitos ha explicado muy bien el tema de las medidas dinámicas, ¿no? Claro, las Sí, medidas sí, sí. dinámicas es la Sí, elección, ¿no? Y, sí. y ahí Básicamente podemos yo quiero recalcar que presión el de hecho de pulso, variación, que el esas hecho cosas. que un paciente sea respondedor, ¿no? Ok. No significa que un paciente requiera líquidos. O sea, es lo que yo Eso creo es lo que que mencionaste es hace un un punto rato y lo quieres que me de nuevo, obsesiona. te obsesiona. Es un punto que me Te obsesiona, ¿no? Es algo que se quiere que Son se dos lleve. cosas distintas Sí. y es algo que quiero que se lleven, ¿no? Definitivamente. Son claro. dos cosas distintas. Una cosa es un paciente que responda y otra cosa es un paciente que tolere mucho líquido, ¿no? Oye, ya llegó Sí. la pizza, me dicen, Correcto, la pizza. sí, ya llegó, sí, ya llegó. Ya, Después ahorita- terminamos con Ya, vasopresores ya, y vamos, corticoides. vamos por el pixón. Sí, correcto. Ok, listo. No, está bien. Eso que tú dices es importante, pero eso también se articula con la microcirculación. Con la microcirculación. Porque hay pacientes que a veces hay que darle un manejo a esa microcirculación. Correcto. Y el paciente me sigue respondiendo, pero no responde la La microcirculación. microcirculación no responde. Y si no responde la microcirculación, yo debo de meter una estrategia que me ayude de alguna forma a Claro. mejorarse. Y ahí hay Sí. otras cositas que podríamos hacer. Sí, ¿no? correcto. Entonces, pasamos Vasopresores. justamente al tema Vasopresores. de vasopresores. Los vasopresores, bueno, eso siempre va a ser Dale con los vasopresores. un tema muy necesario, ¿no? Como Así es. para resumirlo, ¿no? O sea, ¿qué orden deberíamos de usar nuestros vasopresores? Correcto. Ya, ¿qué A orden? la cabeza, la nora, pues, ¿no? La Ok. noradrenalina. Noradrenalina. Después Correcto. de ello, pensando en un cuadro séptico como tal, la vasopresina. Ok. Vasopresina. Después de ello, nos menciona la epinefrina como tal y en última instancia, como ya una medida, bueno, de forma tardía, pues la dobutamina, pues, ¿no? Así es. Ramón. Y ahí un punto importante es la individualización de los Exacto. vasopresores. O sea, norepi o noradrena como caballito de batalla, nuevamente, como tu caballito de batalla que siempre te va a defender, pero no olvidar que algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes bradicárdicos, ¿no? O los pacientes muy fríos, hipoperfundidos, Ujú. probablemente tengan un estado de hipoperfusión secundario también a un problema cardíaco. Y si tienes un eco ahí, a la cabeza, Excelente. tienes Claro. una disfunción miocárdica, Tienes que entonces estar, tú no puedes utilizar, monitorizando ahí. claro, o sea, entonces tú tienes que utilizar de repente un vasopresor que tenga tanto actividad más beta que alfa, ¿no? Ajá, Para evitar pues que haya un aumento significativo de la poscarga y el paciente empeore. claro. Entonces ahí en esos casos podríamos utilizar por ejemplo la adrenalina o la mezcla de noradrena con dobuta, que dicho sea de paso no se ha demostrado diferencia en cuanto al manejo de la miocardiopatía séptica. Claro. Y en el otro extremo estarían los pacientes que están, por ejemplo, muy hiperadrenérgicos, Ujú. ¿no? ¿No les ha tocado esos pacientes sépticos que vienen con frecuencias cardíacas de 140, 150, Claro. 160? Y tú por lógica dices, este paciente no puede recibir una noradrenalina, ¿no? Porque le voy a dar Lo más va- adrenérgicos. Claro. Entonces probablemente ese paciente requiera más un medicamento diferente a un adrenérgico, como por ejemplo iniciar de frente con una vasopresina, ¿no? Un ahorrador de adrenérgicos, ¿no? Teniendo en cuenta que la noradrenalina tiene también efectos adversos como todo vasopresor Sí. y uno de los más importantes son las arritmias cardíacas. Si tú le das una noradrena a un paciente muy taquicárdico, puedes desencadenar pues una arritmia cardíaca. Todo esto naturalmente después de Claro. los fluidos, Claro. después Claro, de... porque también podría ser que uno diga, oye, pero ese paciente está muy taquicárdico, pero de repente no tiene ni una gota de agua. Por eso, claro, No todo tiene- esto, no claro, tiene naturalmente cuando llegue el Sí, momento. ¿no? Individualizado, Cuando pues, llegue. ¿no? Valga Claro. la Ahora, redundancia ahí ahí. tú, Omar, tienes un tema de que los vasopresores también te ayudan, no solamente hay que pensarlo como un constrictor arterial, ¿no? Sino hay que pensarlo como un constrictor venoso y por lo tanto también Claro. un medicamento que te sirve para generar Totalmente. volumen eyectivo, ¿no? Totalmente. Entonces es importante, ese, ¿no? y ese tema Claro. que lo has tocado,
Un poco de fisio ya, ¿no? Un poco Sí, de fisio, a mí ese tema me gusta, ¿no? El tema está en que la noradrenalina te mejora el tono venoso. Así es. Y al mejorarte el tono venoso, te va a mejorar el retorno venoso al corazón, ¿no? Entonces el paciente mejora definitivamente su precarga. Así es. O sea, es como que la nora te mete un apretón ahí a es, un volumen apretón. que no se Es un usa, apretón. es un apretón al volumen no estresado y lo Ayudín, convierte en volumen estresado. Así Entonces aumenta la precarga del paciente. Por eso es que también ahora lo que se dice es que hay que empezar, bueno, no se dice, sino hay estudios que te avalan que tienes que empezar la noradrenalina precoz. Claro. Y debes usarla junto con los fluidos. Arranca la reanimación, pero ya le tienes que empezar la nora, porque el paciente tiene ahí volemia que puede convertirse en volumen estresado que lo va a convertir en perfusión, ¿no? En especial yo diría en los pacientes que tienen una diastólica muy baja Ok. y que no tienen un lactato muy alto y son ancianos. Yo particularmente inicio precozmente en estos pacientes porque ya el anciano de por sí tiene un déficit de catecolaminas interno, Ujú. tiene la diastólica baja que te indica que no está compensando adecuadamente y le Ujú. faltan catecolaminas, y tiene el lactato bajo, Ujú. que quiere decir que tampoco hay una producción endógena de catecolaminas, ¿no? Por Claro. el contrario, el más joven a veces está en el otro estado, que es el hiperadrenérgico, ¿no? Pero eso, ¿sabes cómo Entonces también ahí es un poquito más de... ¿Sabes cómo se puede un poco comprobar más también? fumado. Ese es para otro día. Ese ese es para para otro día. Con Sí, un la poco más. con la elevación de las piernas. Si el paciente Sí. te responde a la elevación de las piernas, entonces tú ahí estás asumiendo que ese paciente Sí. puede responder, ojo, Claro. también al aumento de tono venoso, o sea, Así es. responde al uso de vasopresores. Y hay estudios, ¿no?, que te comparan, oye, al paciente con elevación de las piernas positivo, entonces comparo yo noradrenalina o volumen y ambos te aumentan el gasto cardíaco, ¿no? Ambos te aumentan el gasto Cerrado. cardíaco, entonces cerrado. Creo que quedó claro. Cerrado. Muy Entonces, bien. Seguimos con... corticoides. Corticoides. ¿Cómo vamos con eso? Bueno, eso no ha cambiado, ¿no? Desde la guía pasada menciona ante la presencia de un shock refractario, Ok. deberíamos de usar corticoides, ¿no? A una dosis de 200 miligramos por día, ¿no? Pensando, pues, ¿no? Como una insuficiencia suprarrenal secundaria a un estado de, pues, de hipoperfusión, ¿no? Producto del shock, pues, ¿no? La medida como tal no ha cambiado. Si no ha cambiado es porque ha mantenido unos resultados durante todo este tiempo de alguna u otra manera favorable. Correcto. Hay de errores, ¿no? Que sigo viendo en algún momento cuando seguimos pasando la visita, Claro. de que no le dan la dosis que le corresponde, sino incluso a veces se sobreexceden, ¿no? Ok. Y eso a la larga, bueno, va a traer otras consecuencias, pues, ¿no? El hecho de que nuestro paciente, al someterlo de todas maneras constantemente a los corticoides, nos va a generar, pues, ¿no?, el hiperglicemia, y las hiperglicemias nos generan, pues, estados de hipercoagulabilidad, y asociado a eso, Y pues, inmunosupresión. y también, inmunosupresión, así es. Entonces, inflamatorio. la idea de esto es solo darle ese cachito, ¿no? Que le pueda ayudar a Esa que pueda... ayudita. Esa ayudita, Esa ¿no? ayudita, esa Un ayudita. ayudín. Sí. Dale sí, tú, sí. a ver, Ramón. Bueno, los corticoides yo creo básicamente que son complementarios, ¿no? Sí. Desde el estudio Approach no se ha demostrado al menos que hagan daño, ¿no? Así es. Se ha demostrado que te ayudan a reducir tus días en ventilación mecánica, tus días de requerimiento vasopresor, te ayudan a sacarlo más rápido de una unidad crítica a un paciente. Claro. ¿No? Tampoco se ha demostrado que tengan mejora en la mortalidad, pero pues como sabemos nosotros es difícil que un estudio te objetive una mejora en la mortalidad, ¿no? Lo que es importante es que no ver al corticoide como un salvador, ¿no? Si tu paciente sigue chocado, búscale la causa de por qué sigue chocado. Claro. O sea, inicia el corticoides, pero busca la causa de por qué tu paciente sigue en Claro. ese estado, ¿no? Puede ser que se haya agregado una miocardiopatía séptica, puede ser que a veces alguien puso un catéter y se agregó un neumotórax, que puede haber pasado, ¿no? Y está siendo un Claro, obstructivo asociado. Claro. Puede ser que tenga una hipocalcemia y no la corregiste, no la viste, ¿no? Entonces hay que pensar un poco más allá de los corticoides. Sin embargo, pues como mencionan, la guía sigue siendo clara y ahí yo creo que no hay discusión. Si es que hay un shock refractario, hay que utilizar corticoides para Claro. externalizar los receptores, ¿no? Sí. Adrenérgicos. Entonces, básicamente y eso. no hay que olvidar de usarlo, ¿no? Porque a veces los pacientes necesitan eso para destetarse del vasopresor. Sí, Así Y es. necesitan es. su corticoides. Así Y es. no lo llegas a destetar nunca porque el paciente necesita
su corticoide. Entonces, Así es. a pesar de que el paciente puede elevar en ese momento la glucosa, bueno, se puede manejar con infusión de insulina, se puede hacer otra estrategia, pero hay que iniciarle, ¿no? Así es. Entonces, Correcto. yo creo que finalizamos acá. Terminamos. Yo creo que terminamos y Ya vamos a llegó. comer la pizza Ya porque vamos se a va a comer la enfriar. pizza, la Pero, uy, 35 minutos. 35, ya, sí. Pero hay que hacer las conclusiones. las ¿Qué hacen las conclusiones. conclusiones? Yo creo que Podemos compartir te- las conclusiones. te gustan Podemos las compartir. conclusiones Sí, a ti. sí, me gustan. en Te realidad, gusta, es sí, algo me que te gustan las gusta, conclusiones. sí. Dale nomás. Bueno, empezamos con la primera conclusión. A ver. Confíen y preparen su juicio clínico. Ok, ¿no? ok. No se confíen de ninguna escala, ¿no? Pero tienen a la mano, por ejemplo, el QSOFA, el NEWS y el CIRS, ¿no? Ok. La segunda conclusión es: los tiempos son importantes, administre los antibióticos lo más tempranamente que puedas. Excelente. Y si es que quieres ajustarte una guía, antes de la hora si es que estás en shock séptico y antes de las 3 horas si es que estás en sepsis. Ok. La tercera conclusión sería: elige el antibiótico correcto de acuerdo al foco que tengas Al foco ahorrador. y maneja de acuerdo a la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco. Perfecto. La siguiente conclusión sería: maneje el shock precozmente y como una verdadera emergencia médica. Así es. Con cada minuto que pasa la mortalidad aumenta aproximadamente un 9%. Ujú. Lo siguiente sería: después de tu reanimación inicial, guíate de medidas dinámicas para continuar tu manejo y no medidas estáticas, que ya se ha demostrado que no son La más adecuada. Claro. las más adecuadas. Así es. Utilice Esas eran de River, ¿no? Que ya utilice fueron. precozmente los vasopresores de cabeza a la noradrenalina, pero en algunas situaciones necesitas individualizar. Así es. Y Yo creo por que último, use los corticoides cuando tiene que usarlos. Ya Perfecto. la dosis correcta, ¿no? Perfecto. 50 miligramos cada 6 horas. siempre. Estamos de acuerdo Excelente. por ahí. Bien las conclusiones, ¿no? Gracias. Sí, Yo creo que sí. definitivamente. Bien. Gracias. Yo a creo que ha todos. sido una buena Una buena conversación, charla. una buena Gracias, charla. Carlos. bajo Gracias. esta Gracias, Omar, noche gracias, sin Ramón. estrellas. Y yo creo que ahora es momento de comer la pizza. Sí, ¿no? Gracias. sí, ya es justo necesario. Sí, sí, sí. Así es. Oye, te acabaste Sí, sí. la copa. No puede Sí, sí, ser. sí. No, oye, un poquito. vamos a Producción, seguir acá. producción. Producción, por favor, producción. Tenemos que hacer el brindis. ¿Estabas con Ahí le sed, metes un Ramón? corte, ¿Estabas con creo. sed? ¿Qué pasó? Siempre, siempre. Siempre está con sed, Ramón. Bien, salud. Listo. Ramón. Salud, salud. 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 Salud, Salud, Omar. Sí, Salud, se Carlos. cruza acá. Salud, salud. Salud. Gracias. Nos vemos. Gracias. Yo les puedo hacer una pregunta, disculpa, antes de que termine. ¿Cómo se llama Dale. el título de este video? El título de este video se llama El arte de la sepsis. El arte de sobrevivir a la Sobrevivir a la sepsis. sepsis, claro. Sí. Este título se llama El arte de sobrevivir a la sepsis. Anótenlo, véanlo, le va a gustar. Gracias. Y la verdad que podríamos seguir hablando, ¿no? Porque, uy, de esto hay, pero... Hay un montón, a mí hay se me para están hablar, comenzando para- a ocurrir un montón de cosas. Hay para hablar de Sí, nutri- pero ya, yo- ya no, nos ya hemos no, ya pasado. son nos pajas hemos mentales. pasado. Gracias. Para hablar de nutrición, para hablar de... No, pero hay un montón para ver. El tema del CAF no hemos hablado, el tema de cuándo iniciar... Ventilación iniciar- mecánica. ventilación Pero habrán mecánica, otros episodios de la glotis de el Zafa tema de la viendo ese redistribución del tema. flujo. Bueno, Otros hablaremos episodios. posteriormente. Salud. Gracias. Salud, salud. 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 Hay que acabarlo todo. Vamos, chicos, me llevo mi copa abajo para...